Bueno, comencemos entonces. La idea es mostrarles el paso a paso de cómo yo utilizo la planilla que ustedes están descargando en este momento. En principio, lo que tenemos que hacer en la pestaña de personalización y uso, que es la primera pestaña que les va a aparecer, vamos a configurar las categorías y las subcategorías, tanto de gastos fijos como de gastos variables. Entonces, adentrándonos en lo que son gastos fijos, ya va a venir con algunas categorías que yo sugiero, que son las que yo utilizo personalmente. De todas maneras, todos los campos que están en color gris son totalmente personalizables. Entonces, si yo acá no quiero poner alquiler porque soy propietaria, puedo poner universidad, que es un gasto que tengo recurrentemente todos los meses. Bien, entonces, pasando para los gastos variables, lo mismo. En la fila número 21, que es el gris más oscuro, vamos a poner la categoría. En este caso, también va a venir con todas estas categorías y subcategorías preseteadas. Y, por ejemplo, tenemos alimentación, en las que lo desglosamos por supermercado, cafetería, comida rápida, heladería, verdulería. Esto nos va a hacer tener un mejor traqueo o seguimiento de todos los costos que vamos realizando mes a mes. Lo mismo con transporte, entretenimiento, moda, salud, etc. Vuelvo a decir, esto es totalmente customizable, es totalmente personalizable. Podemos cambiar, por ejemplo, en vez de salud, poner vacaciones y ponemos transporte, hospedaje, etc. Que de todas maneras ya lo estamos incluyendo en la fila o en la categoría número 12, pero de todas maneras lo pueden cambiar. Bien, acá tenemos el paso a paso de las pestañas mensuales. Van a ver ahora cuando nos adentremos en lo que son las pestañas mensuales, un número 1 para ingresos, número 2 para gastos fijos. Esto lo que nos va a marcar es un orden en el cual yo sugiero, o por lo menos a mí me ordena, realizarlo de esta manera y todo tiene un porqué. Ahora lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, podemos seguir customizándolo. Y ponemos los medios de pago, tenemos hasta 10 opciones para configurar, las que utilicen. Si no tienen 10, pueden dejarlo vacío, no hay ningún problema. Y por otro lado, vamos a personalizar el objetivo de nuestros objetivos financieros, ¿no? Entonces, se sugiere o es muy conocida esta regla del 50-30-20, 50% para necesidades o gastos fijos, 30% para deseos, que son los gastos variables, y un 20% para lo que es ahorro. Esto de todas maneras lo vamos a poder ir regulando una vez vayamos estudiando cómo nos vamos comportando mes a mes. Viene entonces seteado gastos fijos 50%, gastos variables 30%, y ahorros 20%. De todas maneras, esto también lo podemos modificar y acá vamos a tener el casillero de suma para que siempre nos tenga que dar 100, ¿verdad? Entonces, de esta manera, si yo conozco que tengo menos gastos fijos, pero tengo un poquito más de gastos variables, lo voy regulando. En lo que es la hoja de resumen, esta hoja es totalmente automática, con lo cual no vamos a tener que tocar nada, pero sí vamos a poder ver un resumen de todo nuestro año. Esto se va a ir completando mes a mes y se va a ir modificando también mes a mes, pero logramos ver cuál es el ingreso neto que tenemos, cuál fue el ingreso total, los gastos fijos, los gastos variables, el ahorro y cuál fue el saldo que nos fue quedando en cada uno de los meses. ¿Se acuerdan que habíamos configurado el objetivo financiero en la hoja de personalización? Bueno, acá lo que vamos a encontrar es una línea con nuestro objetivo que nos planteamos, tanto para gastos fijos, gastos variables y ahorro, y cómo nos fuimos comportando en cada uno de los meses con estas 3 categorías. Bien, tengan en cuenta que cuando reciban la planilla va a tirar este error, ¿no? Porque los datos hoy son 0, yo se las voy a dejar toda en 0. Esta está hecha como a modo de ejemplo para que vean los movimientos y algunos gráficos funcionando, pero de todas maneras ustedes lo van a encontrar así, no se preocupen, no es que está todo roto, sino que no tenemos datos, entonces las fórmulas sí no se desarrollan del todo como tiene que ser. Bien,
Y luego vamos a tener un cuadro resumen también de todo lo que son los detalles, tanto de los gastos fijos como de los gastos variables. Y esto lo que nos va a permitir es poder comparar mes a mes las categorías de gastos fijos que colocamos en la pestaña anterior, viendo cómo fueron variando a lo largo de todo el año. Vamos a tener una columna de total y una columna de promedio. Y lo mismo nos va a pasar con los gastos variables. Dentro de los gastos variables vamos a tener todas las categorías que colocamos con toda la variación de cómo nos fuimos comportando mes a mes, la sumatoria y el promedio. Pero además vamos a tener las subcategorías que marcamos en la pestaña anterior y cómo fuimos variando con todas estas pestañas y con todas estas subcategorías. Esto, al estar en blanco, acuérdense que no lo tienen que modificar, solamente personalizan la pestaña de personalización y uso y a partir de eso todo se va a sincronizar automáticamente. Y ahora sí pasamos a lo que es la planilla mensual. En este caso estoy en el mes de enero. Así es la manera en la que lo van a recibir. Van a ver que de los gráficos que van a empezar a aparecer en las filas 3, 4, 5 y 6, una vez tengamos datos. Entonces, acuérdense que siempre van a tener este video para ver, pero también van a tener el paso a paso en la pestaña de personalización y uso. De todas maneras, creo y espero haber generado esta planilla y que sea muy intuitiva con los números del paso a paso. Entonces, en los ingresos vamos a tener en el mes de enero colocar el saldo que nos quedó de diciembre. Todos estos van a ser números que voy a ir inventando en este momento, pero para que vean cómo se va a ir actualizando sola la planilla y todos los gráficos, ¿no? Voy a poner mi sueldo en enero, obviamente el día en que lo recibí, todas las celdas que están grises, acuérdense que son las que tienen que completar, menos los totales. Obviamente los totales se van a completar solos. Bien, entonces acá voy a poner todo lo que fui recibiendo. Puedo dejar en blanco algunas celdas. Luego voy a ir a los gastos fijos. Acá yo en lo que es día de pago recomiendo que pongan el día del vencimiento, ¿no? Entonces ahí les va a marcar a ustedes cuándo van a tener que ir pagando cada uno de estos servicios o gastos. Entonces, van viendo cómo esto se va a ir completando solo. ¿Sí? Bien, acá van a poder ir viendo mientras vamos sumando datos cómo se van a ir moviendo todos los gráficos. En este caso se está moviendo lo gastado versus el saldo que nos queda, que es el primer gráfico. En el segundo gráfico, cuál va a ser el porcentaje entre gasto fijo, deuda, ahorro. Ahora lo vamos a seguir viendo. Pero sobre todo el tercer gráfico que se llama gasto fijo y vamos a poder ver cómo se distribuye nuestro total de gasto fijo. Bien, siguiendo con las deudas, que es lo primero que tenemos que pagar, vamos a poner las deudas que tenemos. Deuda 1, deuda 2, ponen el nombre de la persona, ahí como ustedes prefieran. Y una vez que tenemos las deudas, vamos a revisar nuestros resúmenes de tarjetas de crédito y vamos a ir colocando la fecha en que se hizo este gasto. Por ejemplo, este pudo haber sido el 22 de diciembre de este año corriente. Y vamos a poner el valor, la categoría, que son las categorías que ya seteamos. Este fue, por ejemplo, en alimentación en un restaurante. Y pongo acá, salida con el comentario que a ustedes les ayude a recordarlo, ¿no? Con ta. Bien, y así vamos a ir completando todos los gastos. Fíjense cómo se va corrigiendo o se va sumando en nuestra pestaña de tarjetas de crédito y a su vez nos va marcando ya en gastos variables de tarjeta de crédito cuáles gastos fueron con, en este caso, Mastercard. Y por acá tenemos nuestra segunda tarjeta y vamos a ir poniendo exactamente lo mismo. Todos los gastos que nos figuran en el recibo de la tarjeta de crédito. Bien, y acá vemos cómo se va modificando
tanto nuestros gráficos de gastos variables por tarjeta, que es lo que sumo para Visa, que es lo que sumo para Mastercard en este caso, y cómo es ese desglose por las categorías. Bien, ahora sí, ya sabemos qué es lo que sí o sí tenemos que pagar, porque acuérdense que todo lo que es tarjeta de crédito es una deuda al banco, las deudas que les debemos a ciertas personas, nuestros gastos fijos. Ahora, en el punto número 5, vamos a poder ver cuál es nuestro saldo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que al ya tener anotado todos los gastos que sí o sí debemos hacer, esto nos va a permitir proyectar hacia adelante. Entonces, tenemos que disponibles 370. Tenemos para proyectar 370 y un saldo de 370. Entonces, vamos a proyectar que queremos ahorrar 100. Bien, entonces nos dice, bueno, te iba a quedar 270. Vamos a pensar, ¿estamos ok con eso? Obviamente va a ser un día a día, esto va a ser un mes a mes, empezar a revisar cómo nos comportamos con nuestros gastos variables, si necesitamos más, si necesitamos menos. De todas maneras, arrancamos, ponemos 100 y en el real, si logramos que nos cierre ese número, vamos con 100 también. Bien, y ahora lo que nos queda es, nuestro saldo es de 270, nos lo marca acá, nos lo marca acá. Y a partir de ahí vamos a decir, bueno, estos 270 son los que yo tengo para gastar. Entonces, ¿cómo proyecto según mis categorías gastar esta plata, no? Entonces yo digo, bueno, voy a proyectar unos 20 en alimentación, unos 20 en transporte. Bien. Y de esta manera digo, bueno, en moda no voy a gastar este mes, pero tengo este turno médico que tengo que pagar sí o sí, bueno, etc. Entonces vamos a proyectar hasta que él para proyectar llegue a 0, ¿no? Esto obviamente lo vamos a ir modificando en cuanto vayamos viendo que estamos para gastar más en esta categoría, menos en esta categoría, esto se va modificando y esto nos sirve solamente para proyectar. Nos va a ordenar un poco. De todas maneras, si no queremos utilizarlo, podemos no utilizarlo. Lo importante es este número 7, en el que vamos a colocar la fecha del gasto, el valor del gasto, con qué medio de pago lo pagamos, que eso fue lo que configuramos también en la primera pestaña, a qué categoría corresponde y a qué subcategoría corresponde, ¿bien? Y lo mismo voy haciendo con las diferentes gastos que voy realizando durante el mes. Esto se lo ponen ustedes, esta meta, si es una vez por día, si es una vez por semana, si es una vez por mes. Y una breve descripción si es que así lo necesitan, ¿no? Concierto de tal. Bien, y acá nos va a ir marcando entonces cuál es el resumen de nuestros gastos variables, ¿no? Cuánto es el real y lo pendiente a proyectar en el caso de que yo hubiera puesto, por ejemplo, que en transporte iba a gastar 10.000 y voy gastando 3.000. ¿Qué es lo pendiente? 7.000. Entonces, el gráfico me va marcando lo proyectado versus lo real versus lo pendiente por gastar. Bien, y por último, y para finalizar, vamos a tener, para anotar los gastos con devolución, la descripción, préstamo a una amiga, cuál es el monto que prestamos, qué día fue devuelto y cuánto fue devuelto, porque pueden ser que te devolvieron la parcialidad o el total. En el caso de que nos hayan devuelto el total, vamos a poner el mismo monto. Y esto va a ir sumando como ingreso, ¿ok? Lo mismo con los préstamos. Los préstamos quizás hablan de un largo plazo, no tanto como los gastos con devolución, que fue acá podría ser un ejemplo, ¿no? Salgo a comer con mi grupo de amigos y yo pago la cuenta al total y después me van devolviendo. Entonces, yo el gasto lo voy a poner como un gasto variable. Entonces, vamos a poner que yo en esa cena gasté 100.000, que lo pagué en efectivo y que fue en un restaurante.
Bien, entonces acá pongo comida con amigos y acá voy a poner devolución amigo 1, me debía, le presté 20 y me tiene que devolver 20, me lo devolvió ese día. Pero quizás mi amigo 2 también le presté 20 y me devolvió a los 3 días y me devolvió 10. Entonces, sé que me quedan pendientes que me devuelva 10, ¿ok? Bien, estos son las devoluciones a corto plazo. Con los préstamos son más a largo plazo, ¿no? Entonces, yo acá a mi mamá le presté para que se compre su celular y le presté 50. Me lo devolvió a principio de mes y me devolvió el total, ¿ok? Entonces, esto va a sumar como ingreso, pero probablemente yo este gasto lo tenga en la tarjeta de crédito, me haya venido porque lo saqué en cuotas. Bien, entonces, excepciones, devolución. Entonces, me va a restar de acá, pero me va a sumar de acá, ¿ok? Yo lo pagué cuando tuve que pagar la tarjeta, pero mi mamá me lo devolvió. Bien, y así de esta manera nos queda la planilla mensual finalizada y todos esos gastos impactados en el mes de enero. En el mes de enero y tenemos nuestros objetivos financieros, si pudimos cumplirlos, si no llegamos, si nos pasamos y obviamente el resumen del mes, que después lo vamos a poder comparar con el resumen del año.